Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a esta segunda cápsula de la materia análisis de sistemas y señales. Vamos a seguir trabajando, analizando el programa de estudios de esta gran materia. Soy el maestro Osvaldo Aguilar Gómez, en nombre de la Universidad UNT México. Te doy la más cordial bienvenida. Continuamos. Bienvenidos a esta unidad uno, señales y sistemas. En esta etapa inicial, vamos a establecer las reglas del juego. Imaginen que el mundo físico intenta decirnos algo constantemente. La vibración de una cuerda, el calor de un motor, el pulso de un sensor. Todo eso es información. Pero para un ingeniero esa información solo cobra vida cuando se convierte en una señal y cuando atraviesa un sistema. Es cuando el ingeniero toma en cuenta aquella información, ya que forma parte de un proceso. Aquí en esta unidad vamos a aprender a distinguir entre lo analógico y lo digital. Vamos a entender cómo las matemáticas manipulan la realidad y nos ayudan a la interpretación de datos. Todo esto para transformarlas en soluciones tecnológicas. Soluciones tecnológicas para el beneficio de la humanidad. Quiero darles una reflexión profunda, necesaria. Hay una diferencia muy grande entre ser usuario de la tecnología y ser un ingeniero que comprende los principios de la naturaleza. Existe algo, existe algo que se llama la paradoja del viajero en el tiempo. Conocimiento contra el artefacto. Jóvenes, imaginen por un momento que mañana despiertan en el año 1700. Tenemos en el bolsillo nuestro celular, el más avanzado del mundo. Sin embargo, ya no hay señal, no hay internet y lo más grave, no hay dónde cargarlo. Muchos de nosotros pensamos a veces, conocimientos que tengo hoy en día, si yo viajo al pasado, cambiaría la historia.
sería considerado un dios, sería admirado. Que pensamos que sabemos sobre electricidad porque sabemos conectar un cargador a la pared. Sin embargo, si estuviéramos en el pasado, podríamos construir un generador desde cero. Sabríamos qué metales usar, cómo bobinar el cobre o cómo calcular la frecuencia necesaria para no quemar un circuito. Si no entendemos los sistemas y las señales, somos prisioneros de nuestra época. Sin los aparatos que nos faciliten la vida, hoy estaríamos perdidos. No porque nos falte inteligencia, sino porque nos faltaría la capacidad de interpretar los fenómenos físicos. Entonces, ¿por qué es importante el estudio hoy? La dependencia del botón. Porque hoy vivimos en una era donde solo presionamos un botón. Estudiar esta materia es aprender aquí. Aprender qué pasa detrás de este botón. Es entender cómo una señal de presión se convierte en el voltaje suficiente que procesa para encender una pantalla, una luz o mover un motor. Entonces, la idea es generar, no solo consumir. Un usuario consume lo que ya existe. Un ingeniero crea lo que aún no nace. Entonces, si viajamos al pasado, con el conocimiento de esta materia o con los conocimientos de una ingeniería, podríamos construir el primer telégrafo antes de que se construya, diseñar filtros de agua o crear un sistema de comunicación, porque entendemos los principios universales, no solo los manuales del usuario. La verdadera evolución, el fuego, esto no se hace con un encendedor, es entendiendo la fricción y el oxígeno. La electricidad no se hace con un enchufe, se hace entendiendo el electromagnetismo y el flujo de señales. Vámonos con un poquito de contexto histórico. Vámonos con algo que es de la mecánica al bit. Para entender hacia dónde vamos, debemos mirar de dónde venimos. La evolución de las señales, la evolución de los sistemas ha pasado por tres grandes eras. Tenemos la era mecánica, tenemos la era analógica. Estos comprenden en el siglo XVIII y el siglo XIX. Antes de la electrónica, los sistemas eran puramente mecánicos. Estos se utilizaban con engranajes, poleas, con vapor. Las señales eran movimientos físicos directos. Un regulador, sobre todo el centrifugado de James Watt, que nació en 1788, es uno de los primeros sistemas de control real. Una señal de velocidad mecánica que ajustaba una válvula de vapor. Su evolución, cuando llegó el telégrafo de Morse y el teléfono de Graham Bell, las señales dejaron de ser solo movimiento para convertirse en voltaje variable. A través de cables
pero el mundo seguía siendo 100% analógico, continuo y suave. La revolución de las transformadas surgió en el siglo XIX e inicios del siglo XX. Aquí es donde salen aquellos héroes matemáticos para generar el cambio, un cambio significativo. Aquellos fueron Jean-Baptiste, Joseph Fourier y Oliver Eabicide. Estos señores desarrollaron las herramientas para entender que una señal compleja podía descomponerse en frecuencias simples. ¿Cuál fue el impacto de esto? Pues esto permitió que la radio y la televisión fueran posibles. Ya no solo mandábamos electricidad, mandábamos espectro de frecuencia. Los sistemas empezaron a diseñarse usando filtros. Estos separaban el ruido de la información. Ya de ahí fue que más adelante salieron los primeros ecualizadores de sonido también para el ámbito de lo que es el audio. En la era digital y también la llamada era del muestreo, esta fue a mediados del siglo XX hasta la actualidad. Ocurrió un gran salto. Aquí fue cuando entendimos que no necesitábamos toda la señal, sino tenía que ser esa señal fragmentada, dividida en pedacitos suficientes de ella. ¿Sí? Ya no necesitábamos llevarnos toda la señal, sino nada más lo que nosotros quisiéramos si fuera utilizado. El hito fue cuando Harry Newquist y Claude Shannon formularon el teorema de muestreo. Demostraron que una señal continua puede convertirse en números discretos y reconstruirse perfectamente. La evolución es que hoy ya no necesitamos bulbos, transistores, que tampoco los necesitamos ya. De ahí llegaron los microprocesadores, que son los que se utilizan hoy para diferentes dispositivos. Hoy nosotros vivimos en un mundo donde casi todo el sistema es digital, procesando miles de millones de muestras por segundo para crear una realidad virtual. Ya podemos nosotros encender un foco con nuestra voz, encender el aire acondicionado con nuestra voz. Prácticamente el botón, llegará un momento donde ya no será necesario. Creamos realidades virtuales por medio de la inteligencia artificial. Las comunicaciones 5G que usamos hoy y que llegan a tu casa para poder enviar un video de alta calidad al otro lado del mundo. Es gracias a todo esto que se fue creando a lo largo del tiempo. Antes un sistema era una máquina pesada que reaccionaba físicamente.
Y las computadoras eran tan grandes que tenían que utilizar todo un cuarto, un área grande con una velocidad limitada y un almacenamiento limitado. Hoy un sistema puede ser algoritmo de un código que procesa señales invisibles en el aire. Hemos pasado de manipular la materia a manipular la información. Este estudio no es para memorizar fórmulas, no vamos a estar memorizando fórmulas. Vamos a adquirir el conocimiento de una manera más digerible, que nos va a hacer más independientes para utilizar, conocer procesos y sistemas. Con esto damos por concluida esta cápsula, agradeciendo de antemano tu atención. Me despido de ti. Soy el maestro Osvaldo Aguilar Gómez. Nos vemos en la siguiente cápsula.